Gracias, muy buenos días. ¿Cómo la pongo? ¿Ya la pueden poner la primera? ¿Me pasa la primera? Ah, gracias. Agradezco la invitación a la mesa directiva de la asociación y al comité organizador de este evento. Y celebro mucho que por fin la asociación voltee ahora hacia la epidemiología, porque sin duda alguna esa es una asignatura que tenemos pendiente. Da la impresión de pronto que nos preocupamos más por investigar cuestiones de citocinas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral, edemas de la mitocondria, pero lo que no hacemos es medir el número de casos y las características de nuestros pacientes. Y de ahí entonces que muchas veces tengamos que ir a referencias extranjeras que no necesariamente aplican para nuestra población. De tal forma que, bueno, yo agradezco mucho el que por fin estemos viendo un poquito de la epidemiología de las enfermedades del aparato digestivo. Los puntos que les voy a presentar a ustedes es la prevalencia, la incidencia del hígado graso, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son las enfermedades que se asocian con mayor frecuencia a esta enfermedad, cuáles son algunas de las cifras de la mortalidad y algo muy importante, los costos de la salud. El porqué de esta epidemia de hígado graso no alcohólico, bueno, esto va de la mano con la epidemia de obesidad. Y los dos factores determinantes de este cambio, ya lo esbozaba el doctor Escamilla en su plática, pues son los malos hábitos higiénicos que están, malos hábitos de alimentación que están cambiando, particularmente en los países en vías de desarrollo, y este sedentarismo extremo que nos está llevando a grados de obesidad tales como que nuestra población, 70%, ya se mencionó, tiene problemas de obesidad y sobrepeso, y la población infantil en México es la número 1 en cuanto a obesidad en el mundo. De manera muy general, se considera que a nivel mundial la prevalencia de hígado graso no alcohólico puede estar afectando casi a una tercera parte de la población. En nuestro país no tenemos, lamentablemente, por lo que ya comenté, muchas cifras. Lo que se ha publicado por ahí, tenemos cifras alrededor de 14% para hígado graso no alcohólico y de un 10% para esteatohepatitis no alcohólica. Considerando solamente población con diabetes, esta prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica podría llegar hasta el 18%. Yo les presento ahora un par de trabajos que me parece que son muy importantes. El primero de ellos es porque es un metaanálisis, más de 700 trabajos en 22 países y con una cifra creo que es récord, más de 8 millones y medio de sujetos revisados, y en este metaanálisis se llega a la conclusión de una prevalencia global de hígado graso no alcohólico del 25.2%. Lo que estamos observando aquí en la tabla es por regiones del mundo, la prevalencia para África de 13.4%, para Europa 23.7%, Norteamérica 24.1%. Aquí en Norteamérica todavía estamos considerados nosotros, antes de que nos pongan el muro, sería Canadá, Estados Unidos y México. Para Asia la cifra es un poco mayor, 27.3%, Sudamérica 30.4%, y la mayor concentración de casos se da en el Medio Oriente. El segundo trabajo que les presento es un trabajo realmente alarmante, preocupante. Es la metodología muy sencilla, se convocó a 400 voluntarios de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Ellos hicieron un cuestionario y un ultrasonido. Aquellos que tenían datos de hígado graso, se les propuso una biopsia, y aquellos que aceptaron, se pudo encontrar que el 46% de este grupo de voluntarios tenía ya datos de hígado graso no alcohólico, y de ellos el 12.2% tenía ya esteatohepatitis no alcohólica y no lo sabía. Otro hecho relevante en la mayoría de estos trabajos es que la prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad. Este es un trabajo muy reciente, se publicó este mes, y se los traigo también porque ya nos da cifras impactantes. Prevalencia del hígado graso
en 5 países desarrollados. En los Estados Unidos estos son estimaciones que se hacen de números de casos. Más de 68 millones de personas en los Estados Unidos tienen ya hígado graso. Un porcentaje de estos, por supuesto, tendrán esteatohepatitis no alcohólica. En Alemania superan los 12 millones, en Francia los 14 millones y medio, en Italia más de 10 millones de personas y en Reino Unido 14 millones 678 mil personas tienen hígado graso no alcohólico. Cuanto a la incidencia, este es un área que no se ha explorado mucho, pero les traigo las cifras que encontré publicadas por ahí. En Japón, 31 casos por cada 1000 personas al año. En Israel, 28 por cada 1000 personas al año. En Italia, 18.5 por cada 1000 personas al año. Y en Inglaterra, la cifra es un poco menor, con 29 por cada 100,000 personas al año. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de esta enfermedad? Bueno, hay que recordar que el hígado graso no alcohólico es la expresión a nivel hepático del síndrome metabólico. De ahí entonces que muchas veces vamos a encontrar, muchos de nuestros pacientes tienen por lo menos uno de los componentes de este síndrome. Sexo masculino también se ha asociado. Inicialmente los primeros reportes hablaban de un predominio en el sexo femenino, pero ya hoy en día se ha observado que es más frecuente en el sexo masculino. Avanza la prevalencia con la edad, como ya lo mencioné, y el grupo étnico también parece ser que hay una determinante en contra de la población mexicana, que parece ser que tenemos algunos factores muy peculiares de riesgo que les voy a mencionar más adelante. Este síndrome metabólico, sin duda alguna, es el factor de riesgo más importante. Según diferentes autores, este riesgo puede estar aumentado entre 4 y 11 veces padecer hígado graso cuando se tiene algún componente del síndrome metabólico o algunos componentes de él. Desde luego que a más componentes de este síndrome metabólico hay un mayor riesgo. Se estima que hasta el 90% de los pacientes tienen por lo menos uno de estos componentes del síndrome metabólico y que el 30% podría tener hasta 3 de ellos. El más común, sin duda alguna, es la obesidad, seguido de la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, y en tercer lugar estarían el grupo de las dislipidemias y la hipertensión arterial. Un hecho importante y reciente es que empiezan a aparecer cada vez más casos de hígado graso no alcohólico en sujetos no obesos. Estos sujetos tal parece ser que tienen un peor pronóstico, parece ser que mueren y se complican mucho antes que los sujetos obesos, y es un grupo interesante que se está multiplicando particularmente en países asiáticos. Esta tabla se las traigo solamente para ilustrarles cómo es que se demuestra, y esto coincide en muchos autores, que de acuerdo a los grupos de edad la prevalencia va aumentando. Respecto al grupo étnico, este es un trabajo que ya tiene más de 10 años que se publicó y es interesante porque nos muestra, se hizo en los Estados Unidos, población de diferentes grupos étnicos. Tenemos aquí, se toman obesos, sujetos, tendré un señalador por aquí. Lo que vemos aquí es el grupo de obesos. 63% de esta población de obesos son afroamericanos, el 12% son blancos, 2% asiáticos y de otros grupos étnicos, y el 23% de lo que ellos llaman mexicoamericanos. Cuando se revisa en particular a este grupo de población obesas y se les investiga la prevalencia de hígado graso no alcohólico, lo que observamos es que en este número menor de obesos de origen mexicoamericanos, hasta el 41% de ellos tenía hígado graso no alcohólico, contra apenas 9% del grupo de afroamericanos. De tal manera que, bueno, parece ser que sí, en la práctica clínica se observa una mayor prevalencia de hígado graso no alcohólico en población de origen mexicano, aun cuando los índices de obesidad sean menores comparados con la población afroamericana. Tal parece que todo radica en esta predisposición genética determinada por este polimorfismo que se ha relacionado precisamente con el hígado graso no alcohólico
y que es mucho más frecuente en población de origen mexicano. Este trabajo que ya les cité anteriormente, el de los voluntarios en los hospitales de las Fuerzas Armadas, ellos encontraron un promedio de edad de 54 años en su población, 62% eran caucásicos, 22% hispanos y solamente 11% afroamericanos. Una división más o menos al 50% entre hombres y mujeres, y lo que ellos encuentran es hígado graso en el 58.3% de la muestra de sujetos hispanos que corresponde a esta barra, 44.6 en caucásicos y 35.1 en el grupo de los afroamericanos. ¿Cuáles son las enfermedades que se asocian con mayor frecuencia al hígado graso no alcohólico? Bueno, ya lo mencionábamos, componentes del síndrome metabólico, la cirrosis hepática y el hepatocarcinoma, de los cuales no me voy a ocupar porque eso lo va a dar la doctora Saraí en la próxima plática. Las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, adenocarcinoma de colon y algunas otras que se han descrito por ahí. En cuanto al síndrome metabólico, el riesgo de hígado graso en los obesos puede estar entre el 25 y el 93%. Si se trata de un paciente diabético, su riesgo de hígado graso va entre el 30 y el 50%, y aquellos que tienen dislipidemia podrían llegar hasta el 93% de los casos. En este metaanálisis se está evaluando la prevalencia de síndrome metabólico en pacientes que tienen hígado graso. Esta fue alrededor de 42.5% y pacientes con esteatohepatitis no alcohólica hasta el 70.5%. Estos son los componentes del síndrome metabólico y su prevalencia en hígado graso, y obviamente más frecuente en los casos de aquellos pacientes que ya tenían esteatohepatitis no alcohólica. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, recordar que esta es una enfermedad que es la primera causa de muerte en el grupo de pacientes con hígado graso no alcohólico. Por sí solo el hígado graso es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de aterosclerosis coronaria y además se asocia con alteraciones del metabolismo del miocardio, con arritmias cardíacas y también con esclerosis valvular. Todo esto sin duda alguna nos puede explicar el por qué la mayor parte de los pacientes con hígado graso no alcohólico van a fallecer no por la enfermedad hepática, sino por la enfermedad cardiovascular. En cuanto a la insuficiencia renal, hay asociación, pero no se ha podido demostrar una causa-efecto de manera directa. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, que ambas enfermedades comparten muchos factores de riesgo como diabetes mellitus, resistencia a la insulina y la hipertensión arterial. Cada vez vemos más casos de hígado graso no alcohólico asociado a esta insuficiencia renal. Y la prevalencia del daño renal crónico en pacientes con hígado graso no alcohólico, de acuerdo a diferentes autores, podría estar entre el 20 y el 50% de los casos. En cuanto al adenocarcinoma de colon, hay que recordar que la obesidad es un estado inflamatorio sistémico, que por esta simple condición va a favorecer el desarrollo de neoplasias a diferentes niveles. Y en el caso del hígado graso no alcohólico, sabemos que uno de los agentes proinflamatorios que está más aumentado es precisamente la leptina, que por otra parte se ha podido asociar con el desarrollo de neoplasias a nivel del colon. La prevalencia de adenomas en colon en los pacientes obesos puede estar entre el 34.7 y el 21.5% en el caso de los no obesos. Y en cuanto a la esteatohepatitis no alcohólica, el riesgo de lesiones benignas está alrededor de 4.8 y para lesiones malignas un poco más, 5.3. Otras diferentes patologías que se han relacionado con el hígado graso no alcohólico están descritas ampliamente en la literatura: es el ovario poliquístico, la acantosis nigricans, particularmente en los niños, la osteoporosis, el hipotiroidismo y la apnea obstructiva del sueño. Desde el punto de vista de la mortalidad, las principales causas de muerte de este grupo de población les comentaba yo que son en primer lugar la enfermedad cardiovascular, en segundo lugar las neoplasias y en tercero la enfermedad hepática. Hasta un 30% de los pacientes puede evolucionar de hígado graso no alcohólico
a esteatohepatitis no alcohólica. De estos, un porcentaje menor puede desarrollar cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Es tal el número de casos que tenemos y el aumento significativo que hay de ellos que se estima que en pocos años el hígado graso no alcohólico será la primera causa de muerte por enfermedad hepática. La mortalidad a 10 años en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica y fibrosis avanzada es de alrededor del 10%. Un punto muy importante son los costos. ¿Cuánto le cuesta a los sistemas de salud esta enfermedad? Bueno, son cifras muy importantes. Hay pocos estudios, pero cada vez, por fortuna, empezamos a voltear un poquito más hacia esta área. En los Estados Unidos, 29.528 pacientes fueron seguidos durante 5 años. En ellos, todas las enfermedades que se asociaron al hígado graso, obviamente, aumentaron. Este es el cálculo que se hace del 2005 al 2010. Total de consultas en 2005 eran 3.585 y prácticamente se duplicaron para el año 2010. En cuanto a costos por paciente en dólares, 2.624 en 2005 y subió a 3.608 para el año 2010. Es un hecho incuestionable que todos estos pacientes tienen una afectación importante en su calidad de vida y la tendencia de todo este desgaste, tanto social, en salud y económico, va en aumento. Costo económico anual, otra vez les cito este artículo que se publicó este mes. Estos son miles de millones. Yo la verdad me cuesta mucho trabajo concebir estas cifras, pero bueno, mi compromiso con ustedes es transmitirles miles de millones de dólares, miles de millones de euros y miles de millones de libras esterlinas. Costos directos, costo total, 292.000 millones de dólares en los Estados Unidos, 56.270 millones de euros en Alemania, 75.000 en Francia, 56.000 en Italia y 31.000 millones de libras esterlinas en Inglaterra. Sin duda alguna este es un hoyo negro que está absorbiendo una gran cantidad de recursos económicos y tal como nos comentaba el doctor Escamilla, los sistemas de salud muy pronto van a quebrar, claro, los que aún no han quebrado, en la atención de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son mis recomendaciones para llevar a casa? Una de las principales complicaciones de la obesidad, por supuesto, es el hígado graso no alcohólico. Esta es una enfermedad que puede afectar hasta 1/3 de la población mundial, diferentes grados. El hígado graso se asocia frecuentemente con el síndrome metabólico y es más frecuente en la población mexicana. El hígado graso no alcohólico puede evolucionar a esteatohepatitis no alcohólica y asociarse con enfermedad cardiovascular, cirrosis, hepatocarcinoma y cáncer de colon. En pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, en segundo lugar las neoplasias y en tercer lugar las enfermedades hepáticas. El costo de esta enfermedad y sus complicaciones es elevado y va tristemente en aumento. Para concluir, les dejo esta reflexión que hizo Margaret Chan, que es directora general de la Organización Mundial de la Salud, que nos da una visión realmente más realista de lo que está ocurriendo con el hígado graso no alcohólico, con la obesidad, con la hipertensión y en realidad todas las enfermedades relacionadas a la obesidad que sin duda alguna hoy en día son a nivel mundial la primera causa de muerte. Muchas gracias.